Bueno, estamos de nuevo. Vamos a hablar ahora con nuestra entrevistada Eve Kloster. ¿Nadia? Bueno, bienvenida Eve. Un poco ya Pamela adelantó que tuvimos la gracia de poder vivir el Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Bolivia, que en realidad es el segundo encuentro de movimientos populares convocado por Francisco. Bueno, primero que nos cuentes un poco cómo viviste ese encuentro, qué significó para vos. Bueno, buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. La verdad que es un gusto poder compartir este espacio y desde ya muchas gracias. La verdad que hasta ahora fue uno de los encuentros más importantes, ¿no? que tuve, no solo por lo que significó a nivel mundial y más que nada por la presencia de todos los movimientos populares, sino por el mismo Francisco, que bueno, su discurso fue lo mejor que he escuchado en toda mi vida. Sinceramente, cada vez que no puedo escucharlo porque cada vez que lo hago me emociono, no termino de verlo, simplemente lo leo cuando puedo, pero a ese nivel de emoción, digamos. Además se ve no solo la profundidad que tiene el discurso y cada una de sus palabras cargada de contenido, sino también el contexto. O sea, escuchar esas palabras rodeada de gente, como decíamos hace un rato, trabaja todos los días en una pelea muy fuerte por la tierra, por el techo, por el trabajo, por la dignidad, por la familia. Es la verdad que muy emocionante. Sí, sobre todo saber que son personas que comparten en muchos sentidos lo que nosotros veníamos haciendo, y de distintos lugares del mundo. O sea, no era solamente Argentina que estaba ahí, sino era distintos idiomas, con distintas culturas, con distintas cuestiones sociales, pero que todos estábamos por lo mismo. La lucha por las 3T estaba ahí marcada todo el tiempo y era el compartir constante de eso. Y Eve, contanos qué es lo que sentiste al verlo al Papa y qué mensaje es el que más te quedó de los que él dio en ese discurso. La verdad que el día que dio el discurso Francisco fue un día de bastante expectativa. Todos los que estaban participando del encuentro estaban esperando ese día por qué es lo que va a decir, digamos, qué es lo que va a decir Francisco, qué es lo que viene a mostrar, por qué este encuentro, por qué en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, por qué este lugar y no otro, y cómo continúa lo de Roma, porque en Roma participaron algunos encuentros, algunos movimientos de ese encuentro, pero ahora eran muchísimos más, se redobló la apuesta, se llevó a mucha gente que nosotros mismos que no habíamos podido participar del encuentro en el 2014, tuvimos la gracia de estar ahí y de ser parte de eso y decir nosotros también queremos aportar, podemos aportar un montón y somos parte de esta lucha. Eso por un lado, y por el otro era, ¿qué puede generar Francisco a nivel mediático también? Porque está en Bolivia diciendo, acá están los movimientos populares del mundo, y en ese discurso lo que marcaba Nadia, de ustedes son protagonistas, el futuro de la humanidad no está en manos de las élites ni de los dirigentes solamente, sino de los pueblos, y ustedes son los que tienen que exigir y levantarse y decir, el cambio va por acá, la solidaridad de ustedes es única, y el llamado a esta pregunta de decir, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Podés hacer un montón y no te achiques, vamos por todo, por el cambio local, regional, global, no se achiquen. Ese mensaje fue muy bueno. Sí, de hecho, dice, no se achiquen, ustedes son sembradores de esperanza. La verdad que fue impresionante. Y eso que vos decías, Eve, también de la expectativa que generaba, a ver qué va a decir Francisco, porque durante esos 3 días que estuvimos trabajando, de verdad era un momento importante para compartir sobre cómo vivía cada uno de los movimientos populares, cada una de las personas, esto de la lucha por cada una de estas consignas. Ahora, también es cierto que nosotras ya teníamos el corazón totalmente entregado a Francisco, pero muchos de estos movimientos populares, las personas que forman parte de estos movimientos populares, han tenido una historia que quizás no ha sido siempre cercana a la estructura de la iglesia. Y la verdad que para ellos también había mucha expectativa respecto a ver qué es lo que va a decir Francisco. ¿Qué pudiste observar vos después de su discurso? Sí, es real eso, y hubo muchos que sostuvieron durante todo el encuentro que habían ido a participar de ese encuentro bajo la consigna de tierra, techo y trabajo, pero con la expectativa de decir, a ver
¿qué es lo que va a decir Francisco? ¿Qué es lo que nos propone? Y cuando finalizó el discurso fue, bueno, realmente, si antes veníamos luchando y antes veníamos reclamando un montón de cosas, ahora con el Papa de nuestro lado nadie nos frena. O sea, con el Papa ni más ni nada menos. Si antes no teníamos un dirigente a nivel mundial que peleaba por esto, bueno, ahora sí lo tenemos y es el Papa, digamos, con ese espíritu y con ese gusto y esas ganas y esa lucha, digamos. Eve, también Nadia, si vos quisieras contestar, ¿por qué no nos contás un poco más qué tipo de movimientos había, qué tipo de organizaciones fueron las que se sintieron convocadas por este llamado a realmente a encontrarse en un lugar paradigmático como es Santa Cruz de la Sierra, convocados desde una institución religiosa con un claro objetivo? ¿Qué quieres contar un poco cómo era la idiosincrasia de los grupos con los que pudieron tomar contacto o que tuvieron la oportunidad de conocer que habían participado de este encuentro? Bueno, había la mayoría de los movimientos que estaba ahí eran movimientos de excluidos, principalmente trabajadores excluidos, personas que hacen trabajo en lugares periféricos, pero con distintas características también, así como estaban cartoneros, recicladores, mineros, artesanos, militantes sociales, con distintas causas, distintas luchas y lo más importante que de distintos lugares del mundo. Entonces eso también le dio otro tinte, porque no es lo mismo que se junte un cartonero de Argentina con un cartonero de Bolivia que si va uno de Brasil también, ¿no? Está bien, todos comparten la misma lucha, pero a una dimensión infinita, digamos, mucho mayor. También había sindicalistas, bueno, nosotros que somos militantes de movimientos más jóvenes y que siempre no hicimos un trabajo con los trabajadores de la economía popular, pero somos un movimiento popular y formamos parte de eso y aportamos desde nuestro lugar a esa lucha. Eso es lo más importante, que la bandera de tierra, techo y trabajo estaba expresada en ese lugar desde distintos movimientos, con esa figura, como denomina Francisco, lo del poliedro, ¿no? Que de hecho en su discurso, la diferencia que al menos nosotras notamos, y quizás nadie pueda aportar, es que en el 2014, cuando Francisco nombra a los actores, nombra solamente a algunos, y en el discurso en Bolivia incorpora. Cuando dice, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, trabajador, artesano, reciclador, joven, militante, religioso, que patea las barriadas y que está ahí, bueno, este conjunto de actores, la pluralidad. Es decir, vamos todos por lo mismo, no es que yo vengo a luchar porque vos... No, tu lucha es igual de respetable que la mía y vamos juntos. Sí, que de hecho, un poco en función de lo que preguntaba José, muchos de estos movimientos, por lo menos en Argentina, surgen a partir de una necesidad que los llevó a una situación extrema. Muchos de ellos surgen a partir de la crisis del 2001. Entonces, es cierto que estos movimientos han transcurrido su construcción popular a partir de la necesidad y siempre desde un lugar de lucha, reivindicación, pelea, porque en la mayoría de los casos han tenido que pelear muchísimo con el Estado para obtener algún reconocimiento que les otorgue un mínimo grado de dignidad para poder trabajar y para poder aportar. Bueno, acá lo que nosotros podemos observar, digamos, en el viaje a Bolivia, es que Francisco redobla la apuesta y dice, está bien, trabajen en lo concreto, lo cotidiano, pero también esto, sumen a la cultura del encuentro, construyan juntos. Habla de América Latina, habla muchísimo en el discurso de América Latina, lo que también le da una dimensión subcontinental, continental y mundial, porque la verdad que muchos de los movimientos de Asia, Europa, se sumaban a las causas que los movimientos populares de América Latina fueron a llevar a ese encuentro. Así que el sentido de la solidaridad, de la esperanza, de la comunión fue impresionante. Qué linda experiencia. Chicas, y cuéntanos, ¿cómo hacemos como ciudadanos comunes así que no nos enteramos que acontecieron estos encuentros o que sí nos enteramos pero no pudimos participar? ¿Hay alguna forma de sumarnos a esto? ¿Hay algún próximo evento al que podamos sumarnos? ¿Cómo podemos aportar nosotros a esta lucha que nos propone el Papa Francisco? Sí, primero desde lo cotidiano, desde el día a día, poder fijarnos en que en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestro lugar, en el lugar en el que vivimos, siempre hay una organización que está haciendo algo, un club, la vecinal o una organización de jóvenes que necesita nuestra ayuda de estar ahí. Y después, que quizás podemos contar un poco más,
ahora el fin de semana se va a dar lo que es un encuentro de movimientos populares en Buenos Aires, donde van a estar reunidos distintos actores de la comunidad, y que por ahí es importante y es bueno que lo sepa la gente que lo está escuchando, porque es una buena manera de empezar a juntarnos para no quedarnos solamente en la palabra de la cultura del encuentro que propone Francisco, sino que bueno, vamos todos juntos y planteemos una acción más concreta. Sí, de hecho el encuentro del 12 en San Martín un poco se genera a partir de 3 consignas. Una es el reencuentro de los movimientos populares, otra es un poco porque está organizada por la organización Compromiso Padre Mujica, quien también está despidiendo a un sacerdote, uno de los llamados en Buenos Aires curas villeros, que ha dado muchísimo por la comunidad ahí en San Martín, y bueno, un poco con esa excusa. Y en tercer lugar también por el aniversario del pontificado de Francisco. Entonces, en ese sentido, no solo es, bueno, nos juntamos o nos reunimos los movimientos populares. Nos reunimos los movimientos populares, las bibliotecas, los laicos, los movimientos de la iglesia, todos nosotros intentando de alguna manera construir alguna cuestión que nos identifique y que nos convoque, digamos. Y como decía Eve también, movernos hacia el que tenemos al lado, no solo para las organizaciones que ya están un poco constituidas, como es la comisión vecinal, el club, la iglesia, sino también promover que donde hay alguna necesidad en nuestra comunidad, nosotros podemos aportar desde la organización, desde la planificación, desde aquello que hemos aprendido en la vida y que también sirve como experiencia para aportar a los demás. Bueno, si tuvieran que resumir en pocas palabras lo que significó la experiencia del viaje a Bolivia, ¿qué palabras elegirían? ¿Con qué se vinieron entre pecho y espalda? ¿Con qué se vinieron en la garganta a querer contarle a sus afectos, a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de militancia, desde lo que significó la experiencia del segundo encuentro el segundo encuentro mundial de movimientos populares? Bueno, pensar en una cuestión. Yo volví con mucha alegría, sobre todo mucha alegría, porque me di cuenta que no estamos solos, que hay un montón de personas que luchan por lo mismo que nosotros, y que muchas veces eso es re importante, porque por ahí uno se desanima. Justamente Francisco en su discurso, él en un momento dice, yo escuché la palabra proceso, y a mí me gusta esa palabra porque significa no poner la mirada en los espacios, sino dedicarnos al día a día y lo importante que es el proceso. Y es cierto, pero muchas veces nos quedamos en que ese proceso nos desanima porque no vemos los resultados ahí o no los vemos enseguida. Bueno, no, tenemos que confiar en que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, y hay una alegría enorme porque hay otros que ya lo hicieron y que nos vienen a contar esa experiencia. Sobre todo eso, y después la esperanza, de decir, bueno, no, en este mundo capitalista, consumista, que derrocha a las personas, que las excluye, hay una esperanza, y depende de nosotros lograr que esa esperanza triunfe y que los excluidos puedan vivir mejor, y que todos podamos vivir mejor, porque de eso se trata. Todos podemos vivir mejor, pero si nos animamos a patear el tablero como lo hace Francisco todo el tiempo. Sí, y en esa idea de proceso, lo que él dice en Bolivia, algo que a mí me gustó mucho cuando lo leí, fue esto de que lo que los movimientos van a sembrar posiblemente no lo vean. Entonces la esperanza en el futuro y justamente avalando esa idea de proceso, de que los frutos los verán los otros, y en eso también es un desafío, trabajar por algo que los movimientos no van a ver ahora, o quienes estén militando en esos movimientos quizás no lo vean ahora, pero sí los que los sucederán. Así que eso también está bueno para poder remarcar dentro de esta idea general de Francisco. Sí, de hecho, Francisco sobre el final un poco rescata esto de la esperanza que no defrauda. Y la verdad es que nosotros como cristianos, digamos, y como militantes, muchas veces nos pasa que nosotros desde hace mucho tiempo venimos como empujando, impulsando este tipo de cosas, y la verdad es que frente a una cultura del consumismo y del relativismo muchas veces se hace difícil, porque en realidad creemos que estamos solos. Entonces hacemos nuestra actividad o nuestra acción pensando que no hay otras personas de buena voluntad que estén trabajando por lo mismo. Y lo que por lo menos personalmente me quedó de Bolivia es no solo que hay muchísima gente en todo el mundo que está
de alguna manera queriendo realizar el cambio que nosotros soñamos, sino que también esto de Francisco a todo el mundo le está diciendo esto es lo que hay que hacer, este es el camino. Y la verdad que si eso no nos renueva la esperanza, ya no sé qué más podemos pedir. No hay nada que pueda hacerlo definitivamente. No. Bueno, con esta excelente experiencia, que es también un llamado a la acción, nos vamos de nuevo con un poquito más de música y volvemos a reencontrarnos en nuestro próximo bloque.